Buenos días, vamos a dar inicio a este panel que le hemos denominado Presente y Futuro de las Startups en Chile. Y tenemos tres extraordinarios invitados hoy día que esperamos compartan su experiencia desde lo que significa, por ejemplo, dirigir una empresa que tiene un origen de startup, pero que claramente a todas luces ya son empresas grandes, pero también lo que significa fundar, lo que significa poder entender las oportunidades que se generan y que después dan vida a lo que son estas empresas, en principio startups. Después seguimos ocupando ese concepto a pesar de que son más grandes que muchas de las empresas que uno no denomina como startup. Entonces, primero quiero presentar a Carolina Samsing, quien es actual CEO de Nubox, el software de administración de pequeñas y medianas empresas líder en Chile. Antes de ser y de asumir el cargo de CEO de Nubox, se desempeñó como Chief Revenue Officer de Nubox, donde llevó a la empresa a sumar más de 500 clientes mensuales y crecer al 30% en un año. Le damos un aplauso a la Caro Samsing que nos acompaña hoy día. Segundo lugar, Fabián Martínez estudió Ingeniería Comercial en la Universidad de Chile y luego un máster en Innovación y Tecnología en la Universidad de Sussex en el Reino Unido. Él es cofundador y director ejecutivo de Genoma Work, que es un software de reclutamiento y selección que puede predecir el desempeño laboral con juegos basados en neurociencia. Fabián ha recibido importantes reconocimientos como, por ejemplo, el Premio Nacional de Innovación el año 2015, el Laureate Global Outstanding Entrepreneurs el año 2014, el Endeavor Entrepreneur en Colombia el año 2016 y estuvo presente en el listado de los 100 jóvenes líderes en el año 2013. Ya pasó un buen tiempo de que el premio de la juventud, pero sigue siendo muy joven. Entre otros premios. Así que Fabián, te damos la bienvenida y también quiero pedir un aplauso a Fabián Martínez. Y finalmente a José Ignacio Parada, que es licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es el CEO y cofundador de BioElements, una startup chilena de biotecnología y economía circular. Desde la fundación de BioElements en el año 2014, esta empresa ha crecido y cuenta con alianzas y certificaciones con instituciones académicas y tecnológicas de las más reconocidas a nivel nacional e internacional. Actualmente, al momento de haber hecho esta referencia, la compañía opera en 7 países y está posicionada como una de las startups de mayor crecimiento en la región. Y también comentarles que BioElements, Ignacio, como su cofundador, fue reconocido y premiado con el premio de innovación que organiza esta facultad con PwC el año pasado. Así que también un aplauso para José Ignacio. Bueno, contarles que como contexto acá tenemos alumnos de distintos cursos, de primer año, segundo año en adelante, en una universidad que al menos en el discurso, pero creemos que también en el día a día, nos encanta hablar que el emprendimiento es muy necesario para el desarrollo de los países, es uno de los sellos fundamentales de lo que es nuestra carrera de ingeniería comercial y también uno de los sellos importantes de la universidad. Y ustedes representan a nivel casi heroico lo que justamente uno se imagina cuando habla de emprendedores y emprendedoras. Entonces, un poco el objetivo de este panel es irles preguntando y también conversando sobre lo que ha sido su experiencia. Quiero recordar que está el código QR en el cual ustedes pueden hacer sus preguntas, las cuales después yo recibo en este dispositivo. Y quiero partir con un desafío a los tres, algo les comenté a algunos, y es que probablemente esta no va a ser ni la primera ni la última vez que les va a tocar hacer un pitch sobre lo que es la empresa que ustedes representan. ¿Ya? Es parte de la dinámica, la lógica que tiene el mundo de los startups y los emprendimientos. Entonces me gustaría pedirles un pitch de 1 minuto, ¿ya? En el cual ustedes nos cuenten qué es Nubox, qué es Genoma Works y qué es BioElements, para tratar primero de
dar a entender lo que son esas empresas, pero motivar a nuestros alumnos que están acá. Caro, si quieres partir tú. Súper, voy. Nubox es un software de administración de empresas enfocado en pymes, donde las pequeñas y las medianas empresas pueden manejar y administrar su negocio 100% online y en la nube, y pueden tener visibilidad completa de su contabilidad, su flujo de caja, sus remuneraciones y sus facturas y ventas para poder tomar decisiones con la data real y visibilidad de su empresa. Muchas gracias. ¿Está bien? Bueno, lamentablemente en Latinoamérica un buen predictor de salario puede ser el apellido, el colegio o la raíz social. Nosotros creamos Genoma Work con el objetivo de emparejar la cancha laboral y hacer algo tan simple que es que la gente brille por su talento y no por su raíz social, su apellido o por el colegio donde estudió. Esto es una realidad que sucede en Chile, pero en Colombia, en Bolivia, en Perú, también es muy dramático. Y en Genoma Work lo que hacemos es que utilizamos juegos para levantar data que representan rasgos cognitivos y rasgos emocionales, y a partir de esta data, con algoritmos de inteligencia artificial, tratamos de predecir el desempeño laboral. Entonces, cuando una persona postula, por ejemplo, a Starbucks, juega unos juegos y nuestros algoritmos tratan de entender si va a tener un buen desempeño en ese cargo. genomawork.com. Muchas gracias. Bueno, primero gracias a ustedes por estar acá y gracias, Matías, por la invitación y a mis compañeros acá. BioElements nace con el objetivo de ser una solución al problema del plástico que todos sabemos cuán grande es, ¿no? Y nosotros en BioElements logramos dar cuenta con una tecnología que permite crear un sustituto al plástico convencional, que es biodegradable, compostable, no biotóxico ni tampoco tóxico por metales pesados, que se reintegra al medio ambiente entre 16 a 20 meses a comparación con el plástico convencional, que tarda muchos años, algunos dicen que 400. Y hemos logrado crear sustitutos tanto al plástico como a los papeles y cartones que nos permiten crear embalajes y empaques que son absolutamente biodegradables. Y hoy día estamos presentes en 7 países, como decía Matías. Somos una empresa que hoy día tiene un CAGR de alrededor de 130%. Estamos facturando alrededor de $40 millones este año. Esperamos duplicar casi para el próximo. Por lo tanto, eso es BioElements, una empresa de biotecnología que cree en la economía circular y en el triple impacto. No olvidarnos que somos una empresa B. Así que aplicamos el triple impacto en todo nuestro quehacer diario. Muchas gracias, José Ignacio. Muchas gracias a los tres por la excelente presentación. Ya, quiero partir con una pregunta. Fabián, estábamos hablando hace un tiempo, o sea, hace unos minutos atrás, de la presencia a nivel regional. Y todas las empresas que hoy día están representadas ya salieron de Chile hace rato, en términos del crecimiento acelerado de una startup. ¿En cuántos países hoy día está Genoma Work? Estamos trabajando en 11 países. Tenemos clientes en 11 países. 11 países. ¿Cómo ha sido, o cómo desde la empresa que sigue, entiendo, emplazada en Chile, cómo se trabaja la multiculturalidad? O, pregunta, contratan a puros chilenos y mandan a chilenos a todos los países. ¿Y cuánto eso ha hecho quizás cambiar lo que fue la cultura original cuando nacieron en un equipo mucho más pequeño que lo que son hoy día? Mira, en realidad son dos cosas bien distintas. Uno, el equipo. Nosotros hoy día tenemos gente en Chile, en Colombia, en Argentina y en Perú. Eso es una cosa. Y otra cosa nada que ver son los clientes. Bueno, y la pandemia también vino a ayudar mucho a que se pueda trabajar a distancia, ¿no es cierto? Antes de la pandemia solamente trabajábamos con gente en Chile y después de la pandemia nos fuimos a home office y, bueno, contratamos a gente afuera de Chile. Eso por un lado. Por el lado de los clientes, y lo conversábamos antes de esta conversación, como hay distintos tipos de negocio y hay algunos que tienen esta capacidad, digamos, de abrirse a todos los mercados. Yo también soy fundador de Puntaje Nacional, que probablemente todos los de acá pasaron por las aulas de puntaje. Y Puntaje Nacional tiene la particularidad de que tiene que adaptarse a los currículum escolares de los países, ¿no es cierto? Entonces, en Puntaje, después de 11 años, estamos trabajando en 4 países, Chile, Colombia, México y Brasil. Y es un parto, es muy difícil abrir operación en Brasil. No se imaginan lo costoso y lo desafiante que es día a día, y efectivamente tenéis que tener gente trabajando en el país porque eso implica abrir un país con negocios como este tipo, o con Nubox, por ejemplo, que tiene que estar integrado al servicio de impuesto interno. Entonces es muy difícil abrir una operación en un país. En cambio, con Genoma lo que nos pasa es que cualquier persona del mundo puede utilizar nuestro juego y enviar este link para que los candidatos postulen, y eso es mucho más sencillo. Y no es que nosotros pongamos intención en abrir el negocio en Costa Rica, nos pasó al revés, que nos contactaron de Costa Rica
de Panamá, por ejemplo, o de Paraguay, sin intenciones nuestras de abrir este mercado, y como es tan sencillo el negocio de abrir en cliente, bueno, ha sido esa capacidad, la capitalidad que tenemos de abrir operaciones. Entonces, eso, tal vez como comentario estratégico, uno podría preguntarse antes de pensar en un negocio como cuál va a ser la capacidad de abrir operaciones en otros mercados. Y en el caso de Genoma es nula, o sea, perdón, es muy sencillo abrir un mercado, y en el caso de Puntaje es muy difícil. Muchas gracias. Claro, tú me comentabas hace unas semanas atrás que Nubox como tal hoy día fue, y no sé si entendí bien, fue comprada tuvo un aporte de capital importante de otra empresa extranjera. ¿Cómo eso, nuevamente, cómo se vive, por ejemplo, la mirada intercultural o globalizada en una empresa que, a diferencia quizás de otras multinacionales como las que tuvimos ayer en este panel, es una empresa que en la práctica todavía mantiene mucho ese espíritu startup en el mindset de las personas? ¿Cómo tú podrías simbólicamente expresar lo que significa vivir un contexto globalizante pero multicultural a nivel de empresa? A ver, solo quizás para entender un poco el contexto, Nubox efectivamente en el 2017 invierte Riverwood Capital, que es un VC gringo, que están basados en Nueva York. Bueno, hoy día en Miami, en realidad todos los VCs se han cambiado a Miami por un tema de taxes. Pero bueno, ellos invierten en el 2017, efectivamente, y es un VC que se especializa en invertir en empresas en growth stage. O sea, Nubox ya no es una startup chiquitita, tampoco es una empresa gigante, pero estamos en ese como growth stage. Invierte en el 2017 y ahí claramente Nubox crece muchísimo, y además se suman otros países, Argentina y se suma México. Un poquito lo que decíamos acá, efectivamente el crecimiento de Nubox tiene que ser bien inorgánico en el sentido de que necesita una integración con el ecosistema local súper importante. Un poco volviendo a tu pregunta, hoy día, por ejemplo, nosotros tenemos directorios todos los meses, son en inglés. Tengo en el fondo a los gringos sentados en mi directorio, ¿cierto? Y a mí personalmente me gusta mucho eso, y fue una de las razones por las cuales también entré a Nubox. Era porque efectivamente teníamos esta inversión gringa, y a mí me gusta esto de que te comparen, por ejemplo, con la otra empresa de su portafolio, que están en Nueva York, en San Francisco, te exigen, ¿cierto?, tus KPI por un benchmark de SaaS mundial, ¿cierto? Yo viví 8 años en Estados Unidos, en Boston, venía un poquito de esta cultura también como fully remote, y llegué ante la pandemia, entonces fue un poquito el shock cultural de que en Chile todavía no estábamos muy acostumbrados a tanta autonomía y tanto. Y Nubox hoy día es así. A mí me gustaría nos operamos como una empresa bien gringa, de mucha autonomía, somos como fully remote antes de que pasara todo esto, súper poco jerárquica, bien flat, funcionamos con OKRs, hablamos harto en inglés entero, entonces en ese sentido creo que nos ha empujado un poco esto de tener esta inversión gringa y el directorio que te exige una empresa de un nivel como world class. Perfecto. Pues Ignacio, bueno, ustedes ya están en 7 países. Soy testigo de que han abierto recientemente otros países, entiendo que incluso con egresados de esta prestigiosa Facultad de Economía y Negocios. Pero ¿cómo ha sido ese proceso? Yo sé que en tu equipo hoy día tú tienes personas que tienen otra mirada, que vienen de otros países. ¿Qué tanto ha sido esto accidental o qué tanto esto ha sido gestionado? El poder, al tener esta ambición de crecer, el tener de alguna manera también personas y una mirada multicultural que no genere un problema después en el proceso de escala internacional. Creo que lo primero, para todas las personas que ustedes quizá en el futuro van a querer partir cualquier tipo de negocio o emprendimiento, es importante entender que Chile es muy chico. Y por lo tanto, si quieren tener una empresa que tenga un potencial de crecimiento importante y que quieran hacer cosas que tengan una atracción relevante, es siempre importante pensar en algún negocio, servicio o producto que pueda tener un impacto no solamente local, sino que global. Y esa es la primera cuestión. Por eso nació BioElements. Ese era el objetivo principal. Creo que acá pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, es una cuestión que resuelve problemas, independiente de qué se resuelva, que son de alcance global y no solamente de un lugar en específico. Y por lo tanto, cuando nos planteamos desde ese punto de vista, tenemos que también pensar en la gente que apoya este proyecto, porque por muy super trooper que sea una persona, siempre se requiere un equipo, y esa es la parte más importante. De hecho, acá está una ex alumna, o sea, su alma mater es esta universidad, así que le quiero aquí dar el reconocimiento porque ha sido un tremendo apoyo en el último año, 3 meses que lleva, Sofía Wolf, así que es ex alumna de acá. Así que ojalá que alguno de ustedes después pueda entrar
algunas de nuestras empresas y nuevos emprendimientos. Pero es súper importante eso porque necesitamos personas que tengan la capacidad, independiente que sean chilenas, colombianas, mexicanas, de poder trabajar con clientes de distintos lugares. Eso va a pasar. Nosotros tenemos el mismo caso Sofía, lo voy a ejemplificar. Ella tiene un portafolio de clientes en México, estuvo hace poco en México, ve clientes en Brasil, ve clientes en Chile, ve clientes en el sur de Chile. Es decir, los clientes son los clientes y siempre hay que estar enfocado en ellos. Claramente, cuando uno conforme va creciendo y va abriendo nuevos países, vaya a necesitar personas que tengan esa idiosincrasia y que conozcan el lugar, porque como tú bien decías, es distinto para un chileno ir a Brasil que para un brasilero que conoce más o menos ya cómo funciona especialmente esa idiosincrasia. Pero también es importante, a mi juicio, y lo que me ha tocado a mí en forma personal, es que Chile se vende hasta ahora muy bien. O sea, un chileno vende muy bien afuera. ¿Y por qué? Porque tenemos una fama de ser un país ordenado, tenemos fama de ser un país que hace las cosas bien, los productos tienen buena fama y eso también tiene que ver con el impacto social que ha generado el hecho de poder estar acá hoy día como país. Así que esa es una cuestión bien importante. A mí me ha servido mucho ser chileno para vender en México, para vender en Perú y en un montón de países que creo que si hubiese sido de otra nacionalidad me hubiese sido más complicado. Y creo que eso tenemos que también cuidarlos todos, no solamente personalmente, sino que también como sociedad. Así que es un mensaje un poquito más profundo ahí. Matías. Muchas gracias. Quiero pasar a otro tema que tiene que ver con tratar de desmitificar la figura romántica del emprendedor, ¿ya? Que muchas veces a través de los referentes, a través de ciertas anécdotas de ciertos emprendedores, uno como que, por un lado, tiene la buena noticia de que va motivando a personas que quieran emprender, pero a la vez también va generando una caricatura y una fantasía detrás de emprender, donde en el fondo uno se imagina como una versión tipo serie de Disney Plus, donde todos son felices al final del camino. Y una de las cosas que uno sabe asociado al emprendimiento es el fracaso, ¿ya? Espero que ustedes no sean aquellas personas que no han fracasado. Entonces, mi pregunta tiene que ver con, justamente en este proceso, ya sea o de crecimiento de una startup o de fundación de una startup que después tiene éxito, ¿dónde está el fracaso? ¿Qué ejemplos nos pueden dar y qué enseñanzas también de ustedes en su vida de emprendedores y cómo han administrado el fracaso? ¿Qué les ha enseñado el fracaso? Si es que lo han tenido. Van a ser cosas que justo aquí no tengamos fracaso. Quizás, Fabián, tú como CEO, o sea, tú como fundador de Genoma Pulp, pero también de Puntaje Nacional, si nos puedes compartir algo de tu experiencia en relación al fracaso. A ver, primero, no sé, pensando, estuvo muy de moda esto del fracaso, ¿no es cierto? Como que en Estados Unidos se valora el fracaso y casi que si llegan 10 personas, los que más han fracasado son los más valorados. Yo tengo un comentario y también hay una corriente como que viene de este lado que es como, está bien fracasar, como que obviamente te deja enseñanzas, pero ojalá que no fracasé. En el fondo no busqué el fracaso porque eso te da experiencia. No. Yo creo que típicas como estadísticas, el 97% de las startups fracasan. A mí me gusta más pensar que uno puede ser el 3% y que el resto tal vez si hubieran puesto más empeño no hubieran fracasado. Entonces el primer mensaje es como ese, ¿no? Ojalá no busquemos el fracaso porque en verdad es mejor no fracasar. Y el fracaso al final es como el típico análisis entre la guerra y la batalla. Uno puede tener como batallas y va a ir perdiendo en el día a día. Me acordaba, no un fracaso, pero sí fue algo que me marcó mucho porque yo salí de la universidad como muchos de ustedes y partí trabajando en la universidad con Puntaje Nacional. De hecho fue mi tesis. Y me tocaba trabajar cuando mis compañeros, entiendo que acá muchos de ustedes van a egresar, probablemente ya hay varios trabajando. Entonces, muchos de mis compañeros ya estaban trabajando en empresas grandes, en bancos, en ese entonces en Latam, todos contentos. Y yo, en cambio, estaba partiendo como algo cuando se parte es muy difícil. Entonces, me acuerdo de un día en particular que estaba en el baño de la oficina que no habíamos conseguido y estaba limpiando el water, estaba arrollado. Y estaba limpiando ese water y me acuerdo muy patente porque ese día en la tarde teníamos un asado con compañeros de la U, que muchos de ellos ya habían egresado, entonces habían comprado autos, y yo estaba limpiando el baño y pensaba, chuta, y en la tarde voy a llegar a pata, muchos de mis compañeros van a llegar en el auto nuevo, y yo acá estoy limpiando un water y estudié 5 años para estar haciendo esto. Pero
Pero bueno, por otro lado también estaba feliz porque estaba haciendo algo que me apasionaba. Y bueno, después llegué de asado y claro, muchos venían vestidos formal, ¿no es cierto?, en su auto. Yo venía vestido, bueno, igual como estoy ahora, y estaba feliz, a pesar de estar limpiando water, porque claro, en ese entonces teníamos 2 profes, me acuerdo, un ingeniero que escribía el código y ninguno de ellos iba a limpiar el water, lo tenía que limpiar yo. Pero nada, el mensaje es como, claro, uno a veces como, si tenéis como micro derrotas o cosas difíciles, lo del baño en verdad no es un fracaso, pero creo que representa los momentos difíciles que uno como emprendedor tiene que vivir y nada, el mensaje es que tratemos de estar en el 3% del éxito porque al final está en nuestras manos. Gracias. ¿Caro? Yo tengo una ilustradora y una escritora que la amo, que se llaman Liz and Molly. De hecho, la pueden buscar en Instagram porque harto más entretenido buscarla en Instagram que el libro, pero ella tiene una caricatura muy buena que dice al final que el crecimiento nunca es lineal, ¿cierto? Esa cuestión que te enseña en la universidad como el up into the right no existe, ¿no? Imposible, ¿cierto? Pero cuando siempre es como que hay una baja y hay un poquito, ¿cierto?, al punto, después subir un poquito, entonces eso es como lo primero, ¿cierto? Que nunca vaya a crecer así como para arriba a la derecha, así, súper bacán, no. Hay pandemia en el mundo, entonces siempre va a ser una cuestión como media como así. Yo siempre digo que mientras te mirís para atrás y la cuestión esté como slightly up into the right, como que estamos bien. Y ahora último, de hecho, bien fresco en la mente y también quizás un poquito contexto mundial de lo que estamos viviendo, nosotros en Nuvox, de nuevo, ya no somos una mini startup, trabajamos 250 personas, tenemos 15 millones de dólares en ARR, tenemos 15.000 clientes, somos relativamente bien, ¿cierto? Y estábamos, obviamente, como todas las empresas SaaS y de tecnología, quemando plata ahí para crecer. Esto es un contexto que en los últimos 10 años se valoraba mucho, ¿cierto? Esto de quemar plata y crecer. Y bueno, en el último mes y medio yo diría que el mercado cambió bastante. Podemos entrar a quizás en detalle por qué. Y nosotros que estábamos subidos arriba de ese bus, ¿cierto? Súper orgullosos ahí quemando plata, creciendo a full. Teníamos un term sheet que se llama, que es cuando alguien te va a poner plata, ¿cierto? Para seguir creciendo. Firmado. Y literal, esto fue un miércoles, me acuerdo. El jueves teníamos como una presentación. El lunes siguiente iban a venir esta empresa a Chile. Nos llaman el miércoles a la noche. Nosotros pensamos que era como cómo se valían las vacunas, o sea, a ese nivel. Vamos a frisear todos los term sheets en Latinoamérica a partir de mañana. ¿Sí? Yo ya tenía mi pianel, así, pero metido la plata aquí antes. Bueno, en fin. Entonces ahí, no sé si fue un fracaso, al final fue medio mercado, qué sé yo. Nuvox está súper bien panado, somos una empresa que le va súper bien por suerte. Hay otras empresas quizás serie A que están un poquito peor. Pero fue súper heavy, como de un día para otro, como las cosas cambian y tuvimos que cambiar muchos planes. De hecho, literal, una semana después tuvimos que hacer una planning, todo el día en la oficina, todos los gerentes, ver en qué le vamos a poner los focos, ser mucho más enfocado. Y ahí siempre me acuerdo de un dicho que decía una de las personas del directorio de HubSpot. Yo trabajé también en una empresa de tecnología en Estados Unidos. La verdad, de traducir, en inglés suena más lindo la de traducir en español, pero es que las startups se mueren de comer mucho y no de comer poco. Startups die of overeating, not of starvation. Ahí efectivamente tuvimos que decir, no podemos tratar de hacerlo todo y comer todo, chao, pum, enfoquémonos. Entonces eso ha sido, y está súper reciente, ¿cierto? Esto ha sido las últimas 3 semanas literal. Entonces, nada, un poquito ahí el aprendizaje es, tienes que estar lista para todos estos ups and downs y todas estas bajas, ¿cierto? Y siempre tener este plan de ser súper resiliente y abierto al cambio. Yo siempre digo que en estas fases de crecimiento lo único constante es el cambio. Y eso en el tipo de personas que trabajan, o sea, las personas que contratan. Yo siempre digo que Nuvox no es para todo el mundo, o sea, hay que estar muy abierto a la incertidumbre y al cambio. Y si eso te molesta, no te vayas a trabajar a una empresa en crecimiento, a una startup. Y ese es un poquito de aprendizaje, ¿cierto? Pasa en toda la empresa, hasta la mejor empresa, que de un día para otro cambia todo y tenéis que ser capaz de darle con el cambio. Quiero vincular este último punto, antes de darte la palabra, José Ignacio, en BioElements, en la práctica, y disculpa el uso más básico quizá de los conceptos detrás de lo que ustedes hacen, pero básicamente ustedes llegaron en colaboración con laboratorios y universidades a una resina. Y esa resina, en términos muy simples, permite reemplazar el plástico y tiene propiedades que son infinitamente más sustentables que lo que puede ser el plástico. Pero a la resina que tienes hoy día, que es la que te permite y lo que ha hecho probablemente crecer la empresa, versus a cuando se te ocurrió la idea o la pelada de cable que generó después la resina. No creo que te desperté un día en la mañana y decir, oye, que hagamos una resina. Eso obviamente debe haber sido muy difícil.
Porque obviamente, ¿para qué cambiar tanto? ¿Para qué hacer la cosa tan difícil si ya el plástico y busquemos una manera de plástico, vámonos por el cartón? ¿Cómo fue, en términos también del el aprendizaje error y también el fracaso, desde que se presenta la oportunidad, que no sé cómo fue, hasta lo que es hoy día, que es perfeccionar básicamente esa resina y que entiendo que se sigue perfeccionando? ¿Qué nos podrías compartir de lo que fue ese proceso? Bueno, ahí el inception de nuestro negocio partió, yo soy abogado, como les dijo Matías, y me llegaba a trabajar en un estudio de abogados muy entretenido, y de repente llega un newsletter de que estaban prohibiendo las bolsas en el sur. Y dije, pero ¿cómo van a prohibir algo? Me parece curioso prohibir una forma, pero ni siquiera estáis prohibiendo un material, sino que estáis prohibiendo una forma de ese material que era una bolsa. Y ahí partió BioElements, básicamente ese fue el inception realmente. Hoy día tenemos una formulación que se llama Bio 8, porque es la 8ª formulación, que es la base de todos nuestros productos. Tenemos un montón de productos, por ejemplo, cuando les llega, no sé, un e-commerce, cualquier e-commerce, Mercado Libre, Falabella, Cencosud, etc., y les llegan nuestros paquetes, cuando compran un salmón en Australis, les llegan paquetados en nuestros empaques, así que hemos hecho hartas cosas por ahí. Obviamente que el desarrollo de una tecnología tiene muchos pasos y tiene diversos pasos que hay que siempre cumplir y es muy importante seguir desarrollando el problema. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros partimos una fórmula que era solamente compostable. Nos dimos cuenta que nadie compostaba en Chile. Entonces el cliente me decía, bueno, ¿y cómo lo vendo esto? Es mejor, pero ¿qué pasa si no se composta? Logramos reformular, dimos con una formulación que era biodegradable en condiciones de vertedero. Completamente el opuesto a lo que ocurre en una planta de compostaje. Ya llegábamos a eso, al 90% de las posibilidades, porque el 90% de los residuos orgánicos e inorgánicos terminan hoy día en un vertedero. Así que logramos solucionar el problema con algo concreto. Después los clientes me empezaban a decir, bueno, ¿qué pasa si no llega a un vertedero ni tampoco se composta? Nos dimos cuenta que habían unos hongos filamentosos que estaban presentes en todo tipo de medio ambiente y logramos reformular nuestro material para que también fuese biodegradable frente a la acción de estos hongos. Por lo tanto, independiente de que haya oxígeno, haya bajas temperaturas o altas temperaturas, no íbamos a biodegradar. Lográbamos ahí dar cuenta del 97 o 98% de los casos de biodegradación. Y después nos quedaba una patita, que era qué pasaba si no se iba ni a una compostera, ni industrial, ni en tu casa, ni tampoco se fuera a un vertedero, ni tampoco quedara tirado en el medio ambiente, sino que se fuese al mar. Imagínate cómo empieza a evolucionar los problemas. Al principio era que se biodegradara en un vertedero nomás. O sea, cómo va cambiando. Por eso es importante tener claro cómo estos problemas de formulación terminan en algo mejor. Y logramos reformular y ahora somos biodegradables también en condiciones marinas. O sea, en 7 años hemos logrado pasar de una formulación súper simple, que era solamente biodegradable en un sitio perfecto, a ser biodegradable en todas estas condiciones imperfectas, que son la realidad. Y eso es lo que le gusta a los clientes, porque al final estáis resolviendo el problema. Si yo voy con una solución que yo soy solamente compostable y me quedo ahí, probablemente me iría mal. Y tendría un cliente en un país. Pero le estoy dando una solución y estoy certificando esa solución. Así que, como comentario, si alguna vez tienen alguna idea, certifíquenla. No hay nada mejor que certificarla porque un tercero te está diciendo que efectivamente, obviamente es importante que ese tercero sea de relevancia, ¿no? Como esta facultad podría ser. Pero es importante certificar también los sueños que uno tenga. Y como comentario a lo que decía Caro, es importante, yo como emprendedor, yo creo que les paso a ustedes también como empresarios, yo me levanto todos los días pensando que voy a fracasar. Todos los días me levanto pensando que tengo que pagar una planilla a fin de mes, que es pesada, que tengo proveedores que pagar, que tenemos subcontratados 500 personas que hay que pagarle, que si tú no les pagáis, generáis un problema en cadena tremendo. Y eso es el fracaso, al final. Para mí fracasar es una cuestión que está aquí. La idea es, como tú decís, tratar de siempre ir esquivándolo y ser móviles, porque las condiciones del mercado pueden cambiar muy rápido, las condiciones de las leyes pueden cambiar muy rápido. O sea, hay muchos factores que influyen en el negocio y la facultad del empresario, a mi cuenta, en estos ya 8 años que llevo haciéndolo, es poder pasar los problemas y poder tratar de mirar un poco más allá y tratar de ir resolviendo y ir culebreando para tratar de solucionar tu problema en específico. Tocaste un tema. A ver, yo puedo intuir,
porque dado que después de 5 años de estudiar Derecho, me imagino que todos los ramos asociados a emprendimiento o compostaje o procesos químicos eran igual a 0. Puedo intuir. No sé 0. si era Derecho Químico. Y en eso quiero tocar un punto porque uno de los problemas o una de las críticas que se les hace a los ingenieros comerciales es que tienden a ver todas las otras disciplinas como subcontratos. Estoy exagerando, aunque no estoy tan exagerado. O sea, ¿Cómo qué, perdón? como subcontratos. Si mira, sí, los diseñadores son importantes y los vamos a contratar para que hagan monos. Los abogados son importantes porque hay que hacer contratos, los vamos a subcontratar. Y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces uno comete el error, le digo, como Facultad de Economía y Negocios, pero no solo de esta universidad, de pensar que aquí están todos los futuros gerentes y gerentas que va a tener Chile y por ende es importante entender que hay otros profesionales a contratar. Pero eso no es interdisciplina. ¿Ya? Esto es una mirada bastante básica de decir, oye, más bien yo estoy arriba, el resto está. Y esto le pasa a los ingenieros civiles también, con más fuerza incluso que los ingenieros comerciales. Ahora, en todo lo que ustedes dicen, ¿cómo termina, y aquí voy a forzar la caricatura, cómo termina un abogado Yo soy liderando una startup? ¿Cómo termina una periodista Ay, minoría. liderando y CEO? ¿Y cómo termina un ingeniero comercial? Pero sobre todo en un tremendo emprendimiento que finalmente tiene que ver con educación. Y hoy día un emprendimiento que tiene que ver con, por supuesto, con el proceso de selección, pero sobre todo con un tema que es más profundo, que es cómo democratizar el proceso de selección, o cómo sacar esa variable tan potente que tiene que ver con la cuna en relación a la probabilidad de ser contratado. Entonces, quizás cómo compartir a quienes van a ser ingenieros comerciales en el futuro, lo importante de la colaboración en miradas distintas, tratando de aterrizar esta como fantasía de la diversidad, pero hoy día quiero que lo aterricemos, después vamos a hablar del otro tipo, pero desde el punto de vista de las disciplinas, de las miradas profesionales, y salir un poco de la caricatura, o quizás no, de como, sí, somos importantes y lo otro lo contratamos por afuera, pero en el fondo nosotros somos como el eje. ¿Qué consejos nos pueden dar de alguna manera y cómo les ha sido quizás difícil en el caso de ustedes el no venir, por ejemplo, de una mirada de gestión desde el punto de vista del título que le entregan en una ceremonia? Claro, si tú quieres partir. Yo siempre he dicho que soy un bicho medio extraño. Efectivamente, ser CEO, periodista en Chile, una empresa de tecnología, es raro. No, todo el mundo asume que yo soy ingeniera comercial. No, con todo el respeto del mundo a la carrera que están estudiando. Y particularmente en Chile. Yo creo que Chile tiene efectivamente un tema súper tradicional hasta el día de hoy, en la parte de, especialmente si te están contratando y si no eres ingeniero comercial, es como, a mí me tocó y acá yo efectivamente soy periodista y que de hecho hoy día para mí es un asset gigante, o sea, una fortaleza súper grande. ¿Por qué? Porque yo en general hablo bien y escribo bien. Aunque no lo crean, esas dos cosas son muy importantes cuando uno lidera una empresa, porque yo siempre digo que todos los problemas que hay en una empresa son comunicacionales, todos los problemas que uno tiene en una empresa cuando uno es más de 20 personas son comunicacionales. Por lo tanto, cuando uno habla bien y escribe bien, uno trata de bajar ese nivel. Entonces, para mí hoy día ser periodista efectivamente es una fortaleza súper grande. Pero entre lo que partí y llegué ahora, hubo hartas cosas. Yo efectivamente me fui a Estados Unidos a hacer un MBA, un poquito sabiendo que yo quería eventualmente vivir en Chile y que Chile es bien tradicional en eso. Y esto acá lo voy a remontar, probablemente ustedes tenían como, no sé, 9 años, pero en el 2011, ¿cierto? Cuando me fui a hacer el MBA, en ese minuto estaba todo el tema digital como partiendo. Imagínense, ni Instagram existía en esa época. Facebook era como así, como que recién. De hecho, yo hice una tienda online cuando estaba en la universidad de vender ropa por Facebook. Hoy día ustedes me pueden decir que es lo más obvio del planeta, ¿cierto? Y todo el mundo hoy día vende por Instagram y por WhatsApp. Bueno, en esa época no era tan obvio. Ahí partí como con una curiosidad. O sea, para mí el tema de la curiosidad yo creo que es súper importante, más allá de lo que uno estudie. Yo soy una fiel convencida de que el undergrad en verdad no importa tanto, pero sí importa mucho esa como curiosidad que uno va teniendo en las distintas cosas y cómo uno las va, ¿cierto? Como gestionando. Efectivamente, empecé el MBA, después trabajé en empresa de tecnología allá, volví para acá. Y me pasó, incluso cuando volví, después de ya me había graduado hace 15 años y gente todavía veía mi currículum y me decía como, ah, tú eres periodista. Como que fuera como lo peor del planeta. Como, sí, no, mi currículum no tiene nada de malo. Entonces yo creo que un poquito, por suerte espero, en Chile, o por lo menos en Nuvox, a nosotros no nos importa tanto, ¿cierto? Preguntamos mucho más por tus experiencias y tus curiosidades, más que por tu carrera profesional. Yo creo que en general estamos evolucionando hacia allá. Entonces, un poquito para mí es eso. O sea, siempre fui una persona súper curiosa, en particular en esa época por la parte mucho más de marketing y tecnología y temas digitales, y lo que me llevó un poquito a lo que soy ahora. Y sí creo que escribir y hablar bien es un asset
todas las carreras, así que espero que acá en la universidad lo enseñen y espero que ustedes lo quieran aprender porque es clave poder escribir y hablar bien para cualquier carrera, para cualquier rol de liderazgo que quieran tener. ¿Está bien? Yo soy papá, tengo tres hijos, tengo 36 años. Juanjo, la Jasi y Xavi, que nació hace 7 meses. Y a mis niños siempre les pregunto lo mismo que me preguntaban a mí, ¿qué quieres ser cuando grande? Por ejemplo, a la Jasi le encantan los unicornios, entonces de repente me contesta que le gustaría ser como entrenadora de unicornios. Pero ¿por qué les comento esto? Porque cuando yo era chico también me preguntaban qué quiero ser cuando grande. A los niños uno le pregunta qué quieres ser. Y entonces las respuestas son infinitas, ¿no es cierto? Rockero, qué sé yo, actriz, entrenadora de unicornio. Pero a medida que vamos creciendo, la sociedad nos va coartando las respuestas. Cuando estábamos en octavo básico no podíais responder que quería entrenar unicornio. Y en cuarto medio ahí sí que tenéis que responder qué quería estudiar, ¿no es cierto? La pregunta de hecho era ¿qué quieres estudiar? Y en particular acá en Chile, como decía la Caro, como que la carrera define, entre comillas, socialmente tu futuro. Y uno siente que se va a transformar. Muchas veces nos presentamos como abogados. Acá no se presentó como abogado ni mucho menos. Yo me enteré por la pregunta que hizo Matías. Y efectivamente, ustedes no se transformaron en nada por haber estudiado comercial o la carrera que fuese. Todo lo contrario, una carrera tiene que ser una herramienta para abrir más puertas, no porque estudiaste periodismo, te transformaste en periodista y como que se te achicaron o se te cerraron puertas. Todo lo contrario, se te abren más puertas, son herramientas. Entonces, como tratemos siempre de conectarnos con la vocación, con lo que nos mueve, al final del día siempre lo que vamos a hacer, si nos gusta, va a resultar mejor. Y aquí un análisis de mi abuelita que siempre me acuerdo de esto y que probablemente les va a servir a ustedes para ir tomando decisiones. También cuando era chico, mi abuela me cocinaba tallarines con salsa roja, que es una comida clásica. Probablemente todos hemos comido tallarines con salsa roja acá. Pero en verdad los de mi abuelita eran espectaculares. Entonces, cada vez que lo hacía, yo le preguntaba, oye, abuela, Welly, le decía, oye, Welly, que vive en Viña, ya todavía está allá. Welly, ¿cómo hiciste estos tallarines que te quedaron tan ricos? Y ella siempre me respondía lo mismo, y yo ahora recién entiendo un poco mejor a lo que se refería. Me decía que le eché el ingrediente secreto, que lo hice con mucho cariño. Y claro, uno cuando hace las cosas con cariño, siempre resultan mejor, y básicamente ese es el mensaje. Independiente de lo que estudiaron, traten de conectarse con lo que les gusta, y hacer las cosas con cariño, y así van a estar en el 3% del no fracaso. José. A ver, ingeniería comercial, ustedes todos están estudiando ingeniería comercial, creo que es una muy buena carrera, porque te da una amplitud lo suficientemente importante como para poder aplicarla en la vida real. Y eso es súper relevante. Pero en la práctica tenemos que tener claro que hagamos lo que hagamos, vamos a necesitar de todas o un montón de otras disciplinas que son hiper necesarias. Por lo tanto, el primer, como entre comillas, consejo que yo daría es siempre traten con respeto a todas las otras disciplinas. O sea, independiente de lo que sea de una cuestión muy sofisticada o no sofisticada, tratemos siempre con respeto a todas estas personas que hacen cualquiera de estas disciplinas. En el caso de GeoElements fue bien curioso porque nosotros básicamente contratamos al laboratorio del DICTUC, de la Universidad Católica, o al de la UNAM de México, o a la Universidad Federal de Río de Janeiro en Brasil, etc. Hoy día tenemos 15 contratos de certificación y desarrollo de productos con 9 universidades en 6 países, perdón. Por lo tanto, estamos siempre contratando ciencia. Y eso es importante entenderlo, que uno no va a tener siempre la capacidad para poder solucionar los problemas ni mejorar los productos en nuestro caso, y vamos a necesitar de otras disciplinas. Y también es importante personalmente, y creo que eso le pasa a la Sofía acá que está, o a cualquier otra persona que trabaja en cualquier empresa, sea chica o grande, que uno tiene que saber hacer de todo, o la mayor cantidad de cosas. No le puedes tener asco a la pega. La pega al final te dignifica y te hace ser mejor. Ese es un poco el objetivo. A mí me gusta la gente que tiene ganas de hacer cosas y que en vez de proponer un problema, propone una solución. O trata de solucionarlo. Y quizás nos equivocamos, pero lo vamos a resolver. Y eso es una cuestión importante. Creo que como ingenieros comerciales deberían tomar la mayor cantidad de información, pero siempre estar abiertos en el trabajo mismo, sea que sea ustedes o sea que estén en alguna empresa, de no tenerle asco a ningún tipo de pega. Y eso, conforme vayan creciendo, van a saber cómo se hacen las cosas.
Y eso es muy importante, a mi juicio. Todos ustedes hablan, independiente de que participan en industrias distintas, tienen ciertos elementos comunes que probablemente reflejan lo que los que no somos emprendedores o los que no hemos fundado una startup o participamos de una startup tenemos como en nuestro inconsciente. Uno, son jóvenes. ¿Ya? Dos, hablan mucho del tema de la motivación, la pasión, el respeto. Tercero, estas como ganas de comerse el mundo que uno ve. Ahora, en sus empresas, yo quiero jugar con la caricatura. Uno se imagina emprendimiento o una empresa emprendedora, uno se imagina una planta libre, ya con, no sé, PlayStation, para que la gente, unos puffs, qué sé yo, unas organizaciones súper horizontales, ¿ya? Donde no haya tanta distancia, donde no se note tanto la jerarquía como uno podría pensar en otro tipo de empresa. ¿Qué de toda esta como lista de supermercado de buenas prácticas, entre comillas, asociadas al emprendimiento, ustedes han adoptado y por qué? ¿Y cuál es también el riesgo de caer un poco en las modas? Hoy día esa moda ya no es solamente los startups. Las grandes empresas también han entendido, y uno a veces se hace la pregunta si lo hacen básicamente para equilibrar un poco el contexto laboral de una startup o porque efectivamente responda y facilite la estrategia. Entonces, ¿pero qué de toda esta fantasía que está asociado a, por ejemplo, que uno puede ir a trabajar no así, por ejemplo, como lo tienen que hacer los decanos? ¿Ya? Pero de todas estas cosas, ¿qué es lo que efectivamente ustedes valoran y creen que es fundamental y que no son solo una caricatura, sino que es importante? ¿Y qué cosas de alguna manera ustedes creen que son más bien para series en ¿cómo se llama? En Prime TV, no sé? Claro. Yo creo que una de las cosas que nosotros tratamos de tener harto en Nuvox es una cuestión que le llamamos como el talent density, o sea, tratar de tener poca gente muy buena. Ahí hay dos claves súper importantes que yo creo que las empresas, hay uno que están invirtiendo mucho, de ahí donde está mi rubro, que es en contratar gente, ¿cierto? Yo creo que hay harta inversión hoy día, hay una guerra de talento impresionante. Entonces, nosotros efectivamente tenemos un proceso bastante exhaustivo en cuando contratamos gente, y de hecho, yo todavía entrevisto a todas las personas que entran a Nuvox. Me toma su resto de tiempo, pero ¿por qué? Quizás tú me preguntarás por qué. Bueno, y es porque me gusta evaluar tres cosas. Uno, que tengan mentalidad de dueño. Para mí es súper importante que tengan mentalidad de dueño. ¿Y qué significa cuando uno es dueño? Uno cuando es dueño de su casa, por ejemplo, o dueño de su auto. Quizás ustedes no tienen casa, pero probablemente tienen auto. Bueno, saben que le tienen que ir a hacer la revisión técnica, ¿cierto? Si está sucio, espero que lo limpien, ¿cierto? Y son capaces de tomar buenas decisiones, ¿cierto? Con respecto a cómo cuidar su auto. Para mí es clave la mentalidad de dueño, o sea, que todas las personas a todo nivel de la empresa tengan esa mentalidad de dueño, por lo tanto sepan cuándo tomar decisiones y las mejores decisiones. Después lo segundo es que tengan entendimiento del negocio. Yo no estoy esperando que cuando entren quizás sepan de SaaS, pero cuando entran a Nuvox, y no me importa el lugar donde estén, tienen que sí o sí entender el negocio porque tienen que entender cómo lo que ellos hacen impacta el negocio, por lo tanto tienen que entender el dolor de los clientes. Y me da lo mismo, bueno, pero si yo no veo clientes, me da lo mismo que no vea al cliente, tienes que entender cuáles son los dolores del cliente. Eso es lo segundo. Y lo tercero, que quizás no es tan común, y acá lo aprendí en Estados Unidos de forma dura, ¿cierto? Y tampoco nunca sé mucho cómo traducirlo al español, pero es que sean coachable. ¿Qué significa eso? Sean abiertos al feedback. Y no se la sepan todas. ¿Por qué? En Estados Unidos en particular, en la industria de la tecnología, hay gente brillante. A mí me tocaba entrevistar gente que se habían graduado de Harvard, después habían trabajado en Google, después habían trabajado en Amazon y llegaban a ti y eran unos tipos así, pero brillantes. Pero y acá, perdón por lo que voy a decir, eran insoportables, realmente arrogantes, o sea, que se las sabían todas. Esa persona no entra a Nuvox y esa persona no entra a HubSpot. Nosotros teníamos una cuestión que le llamamos el no asshole rule. O sea, ese tipo que así no va a entrar porque en verdad es un desagrado trabajar con esa persona. Entonces yo trato en mis 30 minutos que entrevisto a todas las personas que entran a Nuvox, de evaluar por lo menos por esas tres cosas. Entonces eso es una inversión importante. Y lo segundo que invertimos importante, que acá yo creo que es donde la gran mayoría de las empresas chilenas se caen, es que invierten una infinidad de plata y tiempo en contratar a esa persona y una vez que esa pobre persona entra, la dejan ahí, botada. Toma, acá está tu computador, ahí está el baño, que te vaya bien. No invierten nada en onboardear a esa pobre persona. Nosotros hoy día tenemos en Nuvox un programa de onboarding que le llamamos Ruta 90, que dura 3 meses. Son 2 semanas 100% abducidos, o sea, no entran los jefes nos odian, porque es cierto que contrataron a una persona que invirtieron una cantidad de plata y no entra a su puesto de trabajo hasta 2 semanas después. Pero es porque invertimos mucho tiempo y plata en que esa persona efectivamente cuando entre sepa lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque si queremos tener lo que tú decís, esa horizontalidad, esa autonomía, yo necesito que las personas sepan muy bien, ¿cierto?, cuáles son sus objetivos,
cómo impactan el negocio y que efectivamente puedan tomar buenas decisiones de forma autónoma. O sea, la única forma de escalar una empresa es que cada persona de esa empresa sea capaz de tomar una buena decisión de forma autónoma. ¿Qué significa eso? Que no le tenga que estar siempre preguntando al jefe lo que tiene que hacer, ¿cierto? Que no siempre, porque el jefe realmente no está o no va a estar. Y efectivamente me puedo equivocar de repente, pero yo entiendo, ¿cierto?, cómo poder tomar esa decisión y la única forma de poder tomar esa decisión de forma autónoma, sepan, ¿cierto?, su impacto, su meta y lo que tienen que hacer. Entonces, para mí esas dos cosas son clave. Uno es contratar muy bien, ¿cierto? Pero una vez que uno los contrata, invertir muy bien en que esa persona se onboardee bien en la empresa. Y sí, también tenemos la planta libre y el puff, y qué sé. Pero de nuevo, va a la autonomía, ¿cierto? O sea, nosotros en Nubox podéis trabajar como querís, donde querís, como querís. Tenemos 6 semanas de vacaciones, podéis trabajar desde cualquier parte del mundo. Pero justamente eso no es que te da más flexibilidad, sino que te da mucho más autonomía, ¿cierto?, para tomar esas decisiones. Así que eso es un poquito como el best practice que tomamos. Mucha autonomía. ¿Fabián? Yo creo que estamos viviendo un momento, lo que decía la Caro, que esta crisis de las startups que mueren por comer mucho, típico anuncio de startup, ¿no es cierto? Como vacaciones ilimitadas, PlayStation, Puff, básicamente ven a pasarlo bien. Yo creo que eso no es la mejor práctica. Me acordé de Bielsa cuando llegó a entrenar a Chile, para los más futboleros, que no tenía probablemente a los mejores jugadores, pero lo que sí hizo fue como muy metódico y bueno, en verdad los resultados después hablan por sí solos. Muchos jugadores hoy día son lo que son porque pasaron por esta escuela tan como científica del fútbol, ¿no es cierto? Y creo que el deporte también uno lo puede comparar con la empresa. Si queréis ser el top 10 del tenis en el mundo, no podéis dedicarte a tener vacaciones ilimitadas y jugar en los puff PlayStation. No, así no se es top 10. Uno tiene que ser metódico. Entonces, en particular, yo soy más de la escuela de que ojalá que hagáis algo que te guste, porque tenéis que trabajar harto. En el fondo, si queréis que te vaya bien, tenéis que trabajar harto. Y si te da lata levantarte el lunes porque es lunes y te gustaba más el fin de semana, de repente estás en un lugar que no es el ideal. Entonces, ya que están saliendo y van a buscar pega, no busquen una pega que tengan vacaciones limitadas, porque al final del día eso es falso. Yo creo que a ninguna empresa le va a ir bien si todos sus empleados se toman vacaciones limitadas. Y aparte que hay harta letra chica, entonces no es tan así. Y bueno, me gusta también este concepto de ownership, como que la gente como entienda y piensa como ser dueño, porque al final del día, si veis que está sucio el auto, muy buen ejemplo, son detalles, ¿no es cierto? En el día a día en la empresa va a estar lleno de situaciones y uno va a tener que solucionarlas y ojalá que todos seamos parte de la solución. Entonces, nada, el mensaje es como, bueno, en Genoma en particular, sí, tenemos un poco más de vacaciones, no ilimitadas, 5 semanas, pero si, no sé, el ingeniero que es capísimo se quiere tomar 7, probablemente le vamos a decir que sí. Pero bueno, esto se trata del buen trabajo, de la disciplina y de hacer las cosas bien, más que del PlayStation, los puff y vacaciones limitadas. Gracias. ¿José Ignacio? Ustedes acaban de cambiar de oficina, así que me imagino que... Sí, nos acabamos de cambiar. Nosotros partimos en un Starbucks, así que hoy día tener una oficina bien bonita es muy enriquecedor como personalmente. Pero independiente de eso, creo que al final la oficina puede ser muy cool o no tan cool. Lo más importante son las personas. Y al final, si tú confiáis en la gente que estáis contratando y hacéis un buen proceso de selección, nosotros nos hemos equivocado muchas veces, muchas veces, más de las que deberíamos. Pero tenemos un buen equipo hoy día y eso cuesta. Y por eso está bien que tú le dediques ese tiempo. ¿Cachai? Yo hago lo mismo, pero te cuesta, pero hay que hacerlo. Y creo que también el mensaje es, si ustedes los contratan en algún lugar, es para que realmente sean parte de ese equipo. Y yo creo que las empresas, independiente de lo grandes o chicas, son equipos. Y cuando tú eres parte de un equipo, tú quieres dar lo mejor para ese equipo. Si, poniendo el mismo caso del fútbol, si hay uno de esos jugadores que no está dando al 100, va a haber un problema en el equipo. Y lo mismo ocurre en una empresa. Es una mini sociedad. Así que creo que es importante que ustedes también se tomen eso muy relevantemente. O sea, el trabajo realmente te da la opción de crecer y de aprender. Y ser parte de un equipo es una cuestión que yo considero muy entretenida. Hay que elegir bien el equipo también. Pero es súper importante estar consciente de que cuando uno ingresa a trabajar, se es parte de algo. Y tienes que tratar de dar lo mejor
en todos tus días. Obviamente que todos somos personas y nunca vamos a estar iguales. Lo importante es confiar en las personas para que puedan hacer el trabajo cuando ellos mejor lo estimen y que salga mejor. El otro tema, por lo menos nosotros, en que hemos aplicado, es que actuamos siempre en base a la confianza y en base al resultado. En verdad me da lo mismo si te demoráis 1 hora en hacerlo o 10, ¿cachai? Es pega tuya eso, es tu problema. Ojalá que te demores menos, porque significa que vayas a descansar más y vayas a tener nuevos desafíos, que vayas a crecer y vayas a ser mejor. Pero siempre es importante también trabajar en uno mismo y tratar de hacer las cosas bien al final. De hecho, ayer en este mismo escenario, en la tarde, teníamos a 3 personas que representan la empresa más tradicional, Ripley, o sea, empresas grandes, Ripley, Coca-Cola, EY. Y la autonomía era un tema central. Creo que dieron 3 recomendaciones, de las cuales, por supuesto, yo retengo hoy día 2, mañana 1. Una de ellas era elegir bien al jefe. Que la relación con el jefe es la relación con la empresa, finalmente. Y lo segundo, que tiene mucho que ver con lo que dicen ustedes, es sentirse orgulloso de dónde van a trabajar. ¿Ya? Y yo creo que eso también va en la línea de sentirse dueño. Cuando uno es dueño, en la práctica uno se siente orgulloso de lo que es parte finalmente de tu propiedad o de tus sueños o al fondo de tu riesgo. Entonces, creo que también hay un consenso desde más allá, desde lo que uno quiera mirar en el tamaño de la empresa. Perdona, Matías, si puedo, Sí. quería decir algo. Es importante también saber que los proyectos cuestan mucho sacarlos. Nosotros, te voy a poner un ejemplo. Llevamos un proyecto para esta salmonera enorme. Nos demoramos 1 año, 2 en sacar el proyecto. Desde que le presentamos el proyecto hasta la orden de compra. Imagínate la cantidad de cosas que pueden pasar entre medio. Y por eso también hay que tener la tenacidad y no achacarse. Pero cuando sale el proyecto, es muy bonito. Y significa que ese proyecto se puede replicar en muchos otros tipos de clientes. Entonces, también eso es parte del jefe y parte, pero más que el jefe, del conjunto del equipo, en entender de que son procesos y que los procesos tardan ciertos tiempos, algunos más cortos, otros más largos, pero hay que siempre ir hacia adelante. Ese es como el objetivo más importante del equipo. Aprovechando que tenemos cientos de alumnos que les faltan entre 2, 3, hasta 4 años para poder estar sentados acá, quizás, o 5, o menos, quién sabe. Ustedes provienen de una época universitaria, anterior a la mía, pero donde el emprendimiento probablemente era algo que ya existía, pero no tiene la fuerza que lo que tiene hoy día. Aprovechando que uno va a tener 5 años a individuos en este contexto, ¿qué recomendaciones de complementarias a ir a clase, a sacarse buenas notas, a egresar, pero del punto de vista de quien quiera emprender, o quien quiera emprender desde la mirada más amplia posible, no solamente crear un negocio, sino que puede ser desde un emprendimiento social o desde un proyecto en el cual quizás no es fundador pero quiere participar? ¿Qué recomendaciones le harían a la universidad y también a los universitarios en instancias, actividades dinámicas o cultura que diesen para promover justamente este espíritu y esta mentalidad emprendedora que facilite el día de mañana que haya muchas más personas como usted que salgan de estas aulas? ¿Qué recomendación le harían? Insisto, a la universidad, pero también a los jóvenes en cuanto al uso de ese tiempo, que muchas veces después de estudiar es un tiempo preciado para hacer muchas cosas de la experiencia universitaria. ¿Qué recomendación le dirían a usted, por ejemplo? ¿Quién se quiere tirar a la piscina? No. Fabián. Ya, a ver, lo primero, tal vez es súper importante y no se dice mucho la relevancia que tiene que ciudadanos emprendan, porque eso tiene un impacto en la sociedad tremendo. La movilidad social, que es el concepto que tiene, como la probabilidad que tiene alguien que nace pobre surgir, digamos, y cambiar este círculo, la movilidad social, el emprendimiento tiene mucho impacto en las posibilidades que tienen las personas, digamos, que se muevan socialmente. Entonces, eso es lo primero, como tal vez desde acá, la universidad, y también para ustedes, como darnos cuenta que emprender tiene un impacto tremendo en la sociedad. Es hacer bien, independiente que sea vendiendo Coca-Cola o vendiendo un superplástico que se lo comen los hongos. Eso de por sí ya tiene un impacto tremendo, dar empleo, ¿no es cierto? Y así una infinidad de cosas. Eso como primer mensaje.
Lo otro, me acordé también de una conversación que tuve con un mentor. Nosotros estamos en una aceleradora en Estados Unidos y un mentor gringo nos dijo, éramos 5 emprendedores de todas partes del mundo, entonces James nos dice, los que estamos sentados acá tenemos mucha suerte porque producimos endorfina al trabajar. Y ahí explicó un poco el mensaje. La endorfina está como hormona, ¿no es cierto? Que es como la droga de la felicidad que uno después de hacer deporte le pasa, y también haciendo cosas que le gustan. El cerebro produce esta hormona y uno es más feliz. Entonces él decía que todos los que estábamos ahí éramos más felices trabajando, y efectivamente a mí me pasa, y esto no es cliché, y estoy seguro que a la Carol le pasa, y bueno, en general a los emprendedores y a los que nos gusta el trabajo nos pasa, que cuando es lunes para mí no es tema, es como, qué rico mañana el lunes me toca trabajar. Entonces el emprendimiento te permite eso, como estar trabajando en algo que realmente te gusta, te motiva, y puede ser también trabajando en alguna organización. Si no digo que una cosa es excluyente, pero la ventaja del emprendimiento es que te permite escoger hacer lo que tú quieres hacer. Entonces también te va a permitir ser más feliz. Al final del día uno está trabajando 8 horas al día, 5 veces a la semana, y a veces más, a veces menos. Las startups con vacaciones ilimitadas, por ejemplo, es menos. Pero si lográis encontrar un espacio que te pase eso, que es como que tú seas realmente feliz, trabajando vaya a ser más feliz en tu vida. Entonces, eso, impacto y al final del día ser más feliz. Muy bien. A ver, yo soy súper práctica para mis cosas en general. Yo a la universidad, y creo que esto no estoy en la universidad hace muchos años, no voy a decir cuántos para que no calcule mi edad, pero varios. Yo encuentro que como tener experiencia durante el estudio, o sea, si pueden hacer práctica, hagan las más que puedan, o sea, ganar experiencia como laboral, yo creo que es clave, así que ahí la universidad ojalá los facilite y ustedes tomen esa oportunidad. Eso como para la universidad. Lo otro, para la universidad, yo creo que yo soy una fan, y puede sonar muy nerd mi comentario, pero de los casos de éxito, o sea, aprender en base a casos de otras empresas que uno lo ha hecho. De hecho, yo elegí mi universidad del MBA en base a eso, a que tuviera como case base, o sea, que efectivamente tú aprendes economía, no con todo respeto a los profesores de economía, digamos, pero no con el grafiquito, sino que literal con el caso de una empresa, qué sé yo, lo mismo con contabilidad, con finanzas, en fin. Esos son como los 2 tips para la universidad. Yo creo que las prácticas y los casos de éxito, clave. Y para los alumnos que estamos saliendo, yo creo que un poquito volviendo a tus caricaturas, ¿cierto? De esto del emprendedor, que como que mágicamente se le ocurre una idea y mágicamente la cuestión le fue bien. Claramente no es así, ¿cierto? Hay mucho trecho entre eso. Y yo sí creo que uno tiene que elegir mucho dónde va a trabajar en base a lo que va a aprender y el impacto que puede tener. De hecho, yo con todo el respeto a las queridas empresas que estuvieron ayer, yo siempre digo que una de las razones por las cuales entré a Nubox es porque justamente no quería entrar a una empresa que se demora 6 meses en tomar una decisión, ¿cierto? O que hay que pedirle permiso al Papa para cambiar un botoncito en la página web. Bueno, esa es una empresa que en general es difícil tener impacto, ¿cierto? Y es difícil como tener como impacto en los clientes, en la cultura. Yo creo que sí, uno en vez de tomar decisiones por el nombre de la empresa o por el prestigio o incluso por el cargo, que hoy día hay como fanatismo del cargo que le ponía el LinkedIn, yo lo tomaría en base a impacto, o sea, qué nivel de impacto voy a tener, y porque voy a aprender mucho, y en base a lo que voy a aprender. Y ahí también hay un tema importante, las fases de las empresas. Yo también creo que son muy distintas las fases de las empresas. Cuando uno está recién partiendo, es muy distinto a los skill sets o lo que hay que aprender cuando están creciendo y cuando ya son grandes. Y de nuevo, volviendo al tema que creo que todos lo hemos dicho, pero no le hemos puesto una palabra, yo siempre digo, las empresas están hechas de personas y no de productos. Por lo tanto, el tema de manejo de personas es clave, ¿cierto? Y las personas que uno va a estar rodeado y las cuales que uno va a tener para arriba y para los lados es demasiado importante. Entonces, por muy bacán que te guste el producto de esa empresa, es clave esas personas, porque al final esa empresa está hecha de personas. Entonces yo lo diría en base a, efectivamente, lo que voy a aprender, el impacto y las personas que están ahí. Especialmente cuando uno recién se gradúa, que uno no hay tanta responsabilidad. O sea, es como una época súper rica, ¿cierto? Como para equivocarse, para probar. Entonces, yo trataría ahí un poquito de no irse como por los grandes nombres o por los grandes roles, sino que por el impacto y por el aprendizaje. Bueno, todos hemos hablado de impacto, ¿no? Yo también quiero hablar del triple impacto, que es muy importante. No solamente tenemos que entender que necesitamos como empresa y emprendimiento generar valor o generar riqueza, sino que tenemos que pensar en cambiar el modelo, porque claramente el modelo actual tiene varias fallas que han llevado a varios problemas y varios aciertos también. Pero una de las cosas que podemos mejorar es entender que si yo voy a crear un negocio,
o voy a trabajar en un lugar, tratemos de buscar este triple impacto. ¿Y qué es el triple impacto? No solamente generar valor, no solamente generar plata, no solamente ganar plata, que es muy importante, pero sino también generar un impacto medioambiental importante. Puede ser de forma directa con tu emprendimiento o de forma indirecta, y también un impacto social importante. Y esto es súper relevante porque yo puedo, por ejemplo, ganar 1.000 si le dejo de pagar las cotizaciones a los trabajadores y no soy responsablemente o no tengo buenas condiciones laborales, cuestiones básicas que hay que tenerlas. Y eso es súper importante tenerlo plasmado acá. Lo mismo en el medio ambiente. Si estoy creando un daño medioambiental brutal y estoy ganando plata, no se crea un círculo virtuoso. Por lo tanto, si ustedes quieren trabajar en algún lugar o quieren formar un emprendimiento, busquen también quizás alguna idea que tenga estas 3 cualidades, porque son los emprendimientos y las empresas del futuro, las del presente y las del futuro. Y son las empresas con las cuales las compañías más grandes están empezando a contratar también. Así que hay una visión de responsabilidad que se llama ESG normalmente, pero también de triple impacto muy importante hoy día en la empresa. A la universidad yo creo que hacer más de estas cosas, y yo si fuera alumno escucharía con mucha atención. Cuando yo era alumno y venía gente así, no pescaba tanto, y creo que eso fue un error. Podría haber escuchado mucho más, independiente de quién venga, y eso es una cuestión que yo volvería a hacerlo como alumno. Y a la universidad, nada, creo que es importante, bueno, obviamente mantener la malla curricular actualizada, que creo que es lo que hay que hacer ahora, para que sea interesante, para que sea entretenida, que también incorpore cosas prácticas y obviamente estos conceptos económicos que son un poco más novedosos y creo que son importantes de aplicarlos, porque claramente no podemos seguir haciendo las cosas tal como las hemos seguido haciendo de la misma forma que venimos haciendo las cosas hace 40, 50 años. Eso tenemos que cambiarlo y no lo va a cambiar el Estado, no lo va a cambiar un papel que sea una constitución, lo va a cambiar nosotros, los emprendedores, los empresarios. Y ustedes, cuando salgan de la universidad, o antes, si deciden emprender antes. Ese sería, básicamente. Y hacer las cosas bien, ¿cachai? Hay que hacer las cosas con cariño. Un mensaje, por puntaje nacional han pasado casi 4 millones de estudiantes, y todos los años medio millón más y así. Y obviamente cuando uno tiene 18 años tiene 1000 dudas de vocación, ahora que está tan de moda el emprendimiento en todo el mundo, es también una posibilidad. Entonces, lo que hemos concluido, porque la orientación vocacional es súper importante a esa edad, y a esta edad que tienen ustedes también, pues si al final del día van a decidir qué hacer. Entonces, un mensaje que yo creo que es súper práctico y simple para tomar decisiones de en qué pueden trabajar, si emprender y todo, es tratar de mezclar como 3 cosas. Uno, entender para qué uno es bueno. Entonces, eso es fundamental. ¿Para qué soy bueno? Después, ¿qué cosa tiene impacto en la sociedad? Esta es como una receta para ser feliz, así que atento. No, pero en verdad, ¿para qué soy bueno? ¿Qué cosa tiene impacto en la sociedad? Y qué es lo que me gusta, eso es. Entonces, porque uno puede ser bueno para, qué sé yo, tocar piano, pero tal vez no te gusta. Entonces, entender, ¿para qué soy bueno? ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿Y qué cosa va a tener, ojalá, mucho impacto en la sociedad? Porque tal vez soy bueno para, qué sé yo, voy a decir una idiotez, pero limpiar vasos, me gusta limpiar vasos, pero no va a tener mucho impacto en la sociedad. Entonces, tratar de entender qué cosa va a tener impacto en la sociedad. Por ejemplo, eliminar el plástico. ¿Y para qué soy bueno? Tal vez, qué sé yo, para inventar resina, para liderar equipo y bueno, entender, conocerse bien. ¿Para qué soy bueno? ¿Qué cosa va a tener impacto? Y qué es lo que me gusta. Y lo que está al medio, ese es el camino para la vocación. Era un nombre. Una de las preguntas que me llegó y que creo que es relevante. Ayer la persona que abrió el Conexión Empresarial, Eli Zenerman, hablaba de la importancia para él de leer, porque es un vehículo para aprender, no solamente, pero es uno de los vehículos importantes que se han ido perdiendo porque hay sustitutos a la lectura. Si ustedes tuviesen que recomendar, vamos a ponerlo en un lenguaje más de generación Z, no sé cuál es la que ahora, pero tienen que recomendar una serie, una película o un libro, y puede ser, que los haya inspirado en estos años. ¿Cuál sería? No les di ni un minuto para pensarlo, así que, porque esto llegó recién. Pero yo soy bien ñoña, bueno, en verdad no leo, escucho.
Audible, descarguen la aplicación. Cuando manejo a la oficina, porque yo efectivamente voy a la oficina y me gusta ir a la oficina. No obligamos a nadie a ir a la oficina, nosotros somos 100% flexibles, pero a mí me gusta ir a la oficina porque tengo unos monstruitos en la casa que en general son mi hija. Pero entonces voy a la oficina. Y escucho muchos libros. De hecho, voy en 6 este año. Si tuviera que elegir un libro que le recomendaría a cualquier manager, o sea, a cualquier persona que va a manejar equipos y personas, sería uno que se llama Radical Candor, de la Kim Scott. Básicamente se lo voy a resumir, que es lo que dice es que para manejar cualquier tipo de persona, y ni siquiera un equipo, sino que para estar en un entorno de personas, uno tiene que ser radicalmente directo. Candor se trata así. ¿Y por qué? Porque en el fondo es una ecuación, que en el fondo uno porque genuinamente se preocupa por esa persona, porque yo quiero que esa persona sea mejor, yo la voy a desafiar directamente. Especialmente en Chile, porque perdón por ser tan crítica a la cultura chilena, pero ese tonto sonriente, que es como el típico jefe chileno, ¿cierto? Que como que nunca te dijo nada, nunca te dijo que las cagaste, y te sonríe todos los días, así como, ay, es que lo está diciendo tan bien, Matías, qué bueno, y 6 meses después te echa. Tan chileno eso, encuentro que como que somos bien malos para decirnos las cosas a la cara, y eso para mí es como el peor jefe o lugar que uno puede estar, porque en verdad no se preocupa por ti esa persona. En verdad no está ni... O sea, si se preocupara por ti te diría que la estás cagando. Y el ejemplo del libro que es demasiado bueno es, sale una persona al baño y tiene el cierre abajo. Y así. El personaje, ¿cierto? Lo va a pasar pésimo, porque se va a pasar por todo el campus con el cierre abajo. Entonces tú tenés 3 opciones. O se lo gritáis, y además todo el mundo que está alrededor lo va a mirar y se va a morir de la risa. O no le decís nada y te hacía el huevón, ¿cierto? Ahí está el tonto sonriente. O va y te acercás y le decís al oído, oye, cierra viejo. Y no lo conocí. Ahí le solucionaste la vida, se lo dijiste, él por eso no va a pasar 1.000.000 de vergüenza más, ya, pasó vergüenza contigo. Entonces, ese es un poco el libro. De hecho, yo cuando llegué nuevo compré 8, se lo regalé a todos mis gerentes. Y hoy día tenemos una cultura súper de feedback honesto y me gusta. Así que para manejar equipo y persona, Radical Candor de la Kim Scott. Que pueden ver el TED Talk que dura 10 minutos y no leerse el libro. Es más fácil. Gracias. ¿Está bien? Ya, más que una película, bueno, tal vez recomendar Stranger Things, que está acuática la última temporada, me da mucho miedo. Antes no me da tanto miedo, ahora sí me da miedo. Pero tal vez, a propósito del mundo el que vivimos y las redes sociales y los que cachan de estos algoritmos que nos van haciendo narrow, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, si veis una serie en Netflix, después te va a recomendar otra, o si te informáis por Instagram o seguís algún medio, todo lo que te va a aparecer en torno a eso es heavy. Aunque sigáis el New York Times, si a ti te gustan más las noticias de, qué sé yo, de África, va a haber muchas más noticias de África, al final te está haciendo narrow. Entonces, para aprender, en realidad, a mí me gustan mucho las charlas TED, que se pueden escuchar como audios. En Spotify uno pone charlas TED Talks. Y la gracia es que es todo lo contrario. Te toca escuchar a una argentina que, no sé, que está contra el aborto y da argumentos súper sólidos, a favor del aborto y da argumentos súper sólidos. Después te toca escuchar a un colombiano que le tocó ir la guerrilla y lo raptaron y estuvo preso en la selva. Y después te toca escuchar a un chino que nació en una familia súper disfuncional y hoy día, digamos, fundó un centro para... Entonces, eso, recomendación para ir a escuchar charlas TED, que está plagado de muchas temáticas. Sirve para practicar el inglés, bueno, también está lleno en español. Así que eso. Yo como libro, hay un libro que se llama El Club de las 5 de la mañana, que es muy bueno. Y no es que se tengan que levantar a las 5 de la mañana, pero tiene toda una lógica detrás de que quizás levantarse 1 hora antes, a mí me cuesta mucho levantarme, una cosa que he luchado toda mi vida, y soy muy de noche, entonces quizás levantarte 1 hora antes para hacer tus cosas, para pensar, para, qué sé yo, no sé si meditar al que le guste, hacer algo contigo mismo, creo que eso es muy importante. Y como película a mí me encanta la de McDonald's, la de los Golden Arches, porque, o Arcos Dorados creo que se llama, porque habla sobre la tenacidad que hay que tener cuando tú eres un empresario, emprendedor. Cuando este gallo en particular, Kroc, era realmente un vendedor de múltiples artefactos, le iba bastante mal en la última parte de su vida. Entonces, ¿cómo esa película para mí representa lo tenaz que hay que ser para poder seguir adelante con tu idea y con tu sueño? Oye, pues, me pegaba con una pregunta que tú hiciste hace mucho rato, y con el consejo de la universidad, y me acordé de siento que la universidad, y acá quizás estoy equivocada, no sé la malla curricular de acá, pero enseñan muy poco ventas. Nada. Pero nada. Como que la gente tiene como asco a la venta, y lamento decirle que si va a emprender, la única forma de crecer es vendiendo y teniendo clientes. Entonces, si van a cambiar la malla curricular, métanle algo de ventas, por favor. Sí.
Importante, bueno. Impresionante. Y aparte que tratan a los vendedores de las empresas como si fueran como de segunda clase. Y eso es lo que te hacen crecer. La venta es todo. Todo es la venta y nadie enseña ventas. El único buen curso de ventas que yo he visto en mi vida es uno de Harvard que lo enseña Mark Roberge. Pero ni siquiera en Babson. Yo fui a Babson, que es la universidad de emprendimiento. Nada de ventas, nada. No, impresionante. Así que por favor enseñen ventas. Lo vamos a incorporar. Bien, muy bien. Yo los puedo ayudar si quieren, pero por favor enseñen ventas. Bueno, aquí hay varias recomendaciones recomendaciones curriculares, recomendaciones de libros, recomendaciones de series, de TED. Quiero pedirles un fuerte aplauso a los panelistas de hoy día por su testimonio. Esperamos que no sea la última vez que los tengamos en la universidad. Segundo, sé que las puertas están abiertas para potenciales interesados que el día de mañana quizás sean parte de sus equipos de trabajo. Pasarles la propaganda que aquí los alumnos hacen una práctica de un año, así que con mayor razón es un esquema que podría facilitar y ayudar a su respectivo emprendimiento. Así que muchas gracias a ustedes y seguimos con la Conexión Empresarial en el próximo panel. Buenísimo. Gracias. Gracias.